Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que bien. Yo soy el doctor Cristian Graciola y hoy nosotros vamos a ver una cosa muy importante. Siempre se preguntan en los exámenes, que es al respecto de las anemias hiperproliferativas. Traté de resumir y dejar esa clase lo más sencillo posible y nosotros vamos a pasar y yo te voy a decir los principales puntos que entran, que ingresan en el examen. Así que vamos a empezar con nuestra clase ahora y ahí después nosotros sacamos nuestras dudas en las clases repaso. Entonces, hoy nosotros vamos a ver una partecita de las anemias hiperproliferativas. Todo lo que yo voy a decir acá, yo te voy a remarcar lo que más se pregunta en el examen. Así que vamos a empezar por las anemias hemolíticas. ¿Qué son las anemias hemolíticas? Bueno, la anemia hemolítica hace referencia siempre cuando hay destrucción anormal o prematura de los eritrocitos, o sea, antes de su vida media, que serían ahí por los 120 días. Nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos una anemia hemolítica, tenemos acortamiento de la supervivencia de los eritrocitos, se empiezan a acumular todos los productos del catabolismo de esa hemoglobina y siempre vamos a tener una respuesta, que es el aumento de la eritropoyesis, para compensar esa pérdida sanguínea, esa pérdida de los glóbulos rojos. El punto es lo siguiente, cuando nosotros hablamos de hemolítica, recuérdense que es la degradación, destrucción prematura de los hemates, o sea, siempre antes de los 120 días, que es el promedio ahí de vida de cada glóbulo rojo. Las anemias hemolíticas, tenemos que sí o sí saber que se diferencian principalmente, o sea, se clasifican principalmente de dos formas, a partir de su mecanismo y a partir del sitio o lugar donde fue la hemólisis. Después tenemos la duración, pero por ahora quiero que sí o sí recuérdense que el mecanismo puede ser intracorpuscular o extracorpuscular y el sitio o lugar puede ser intravascular o extravascular. Todo eso nosotros vamos a ver en esa clase, pero recuérdense una cosa, lo más importante de las anemias hemolíticas es saber el mecanismo. Nosotros vamos a ver que hay enzimopatías, alteraciones de la hemoglobina, y también vamos a ver que si es, por ejemplo, intravascular, nosotros vamos a tener una degradación adentro del vaso sanguíneo. En cambio, si es extravascular, generalmente tenemos que nos acordar que la degeneración va a ser en el vaso. Muy importante es saber que cuando tenemos anemia, vamos a tener aumento de la eritropoyesis. O sea, la eritropoyesis es una forma de compensación, porque ahí me va a hacer con que aumente mi eritropoyetina, me va a hacer con que mi fábrica produzca más, porque está habiendo una destrucción anómala o en el vaso o en la periferia. Así que, básicamente, la anemia hemolítica es la destrucción prematura de los hemates. Y eso tenés que grabar sí o sí en la cabeza. La clasificación ya vimos un poquito, pero ahora vamos a ingresar un poquito más fundo, o sea, vamos un poquito más adelante. Vimos en un ratito que la clasificación puede ser por el mecanismo, sitio de hemólisis y la duración. Vamos a mirar una cosita. Cuando nosotros hablamos de anemias hemolíticas intracorpusculares, corpusculares o intrínsecas, generalmente van a ser aquellas anemias hemolíticas que son congénitas. O sea, cuando yo tengo una alteración de la membrana, por ejemplo, una esferocitose hereditaria, una deficiencia enzimática, y acá entra la G6PD, o sea, la glucosa 6-fosfato, y después tenemos alteraciones de la propia hemoglobina, que son las hemoglobinopatías. Y ahí son dos grandes grupos, que es, por ejemplo, las talasemias, alfa y beta, y la anemia falciforme. Sepan el mecanismo que anemia falciforme, talasemias y las alteraciones de membrana de mi eritrocito son corpusculares, o sea, afectan directamente acá, tenemos un hemate. Después las causas extracorpusculares es, por ejemplo, las causas adquiridas. Por ejemplo, anemia hemolítica autoinmune, donde nosotros vamos a tener anticuerpos, y ahí vamos a ver después que tenemos anticuerpos calientes y fríos. Después, aloanticuerpos, que ahí sí van a ser direccionados a ese glóbulo rojo. Después vamos a tener la anemia hemolítica no inmune. Por ejemplo, quando nosotros tenemos um hiperesplenismo, em alguns casos de alguns patógenos, por exemplo, alguns parásitos podem generar hiperesplenismo e podem fazer com que meu paciente empiece a degradar os glóbulos rojos e também a la causa de agentes físicos. Depois, quando nós vamos ao sítio de hemólisis, aí vamos ter extravascular, el vaso, que já dijimos, e intravascular, adentro del vaso sanguíneo. E a duração, aguda ou crônica. Se eu tenho que memorizar algo, sepa lo siguiente, lo que más importa acá es el mecanismo y el sitio de hemólisis, o sea, si es una anemia hemolítica intra o extracorpuscular y si es una anemia extravascular o intravascular. Cuando nosotros hablamos al respecto del sitio de la hemólisis, acá tenemos una imagen de cómo funciona dentro del vaso. El hemate llega acá por la arteríola central, pasa, 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 hasta que llega en un momento donde se desconecta de esa arteríola, acá en la punta, y entonces queda medio que flotando en este espacio. Y para volver por los sinusoides esplénicos, que esa parte azulcita acá, el hemate tiene que pasar por ese agujerito. O sea, él tiene que se doblar y pasar por ese agujerito. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una alteración, una esferocitosis hereditaria, el hemate está muy redondo, o sea, es una esfera. Y cuando está muy redondo, muy chiquito, lo que pasa es que él
a veces no se puede moldar en ese agujerito para pasar acá. Entonces él viene por acá, intenta pasar, no pasa, y ahí vienen los macrófagos y le comen al glóbulo rojo. Entonces hay una degradación del glóbulo rojo en el vaso. Entonces vamos a tener una hemólisis extravascular. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar ese dibujo, nosotros tenemos que tener la noción de dos cosas acá. La primera, como ya hablamos, que es cuando mi eritrocito no puede pasar por acá. Entonces, intenta pasar por el agujerito, no pasa, o cuando intenta pasar, se rompe. Y la otra cuestión es que cuando mi eritrocito queda acá mucho tiempo en el vaso, entonces viene el macrófago, percibe que hay una alteración en ese eritrocito y entonces le come al eritrocito. Y ahí entonces nosotros vamos a tener una degradación extravascular del eritrocito, o sea, del glóbulo rojo. En ese caso, siempre es extravascular. Recuérdense eso, porque ocurre en el vaso. Entonces, o mi glóbulo rojo, cuando nosotros le apretamos ahí para pasar por el sinusoide esplénico, no pudo pasar, no puede pasar, porque tiene alguna alteración o en la membrana o adentro de él, o quedó mucho tiempo y entonces viene el macrófago y le comió. Básicamente esas son las dos cosas más importantes que tienen que recordar acá. Entonces, en resumen, es básicamente esa la clasificación y eso es lo que ocurre en el extravascular. Cuando nosotros vamos a la clínica y el diagnóstico de la anemia hemolítica, siempre tenemos que recordar que cuando un paciente tiene anemia, va a tener, en la mayoría de las veces, dependiendo de su nivel de hemoglobina, puede tener palidez cutânea mucosa. Después la ictericia. Recuérdense que siempre cuando nosotros degradamos un glóbulo rojo, estimulamos la formación de bilirrubina. Entonces, cuando tenemos una anemia hemolítica, muchas de las veces el paciente puede presentar niveles de bilirrubina total mayor de 2 a 3 gramos por decilitro. Entonces puede generar ictericia. Y después puede tener esplenomegalia. Y la esplenomegalia casi siempre está dada o por una anemia hemolítica extravascular o cuando el macrófago vaya y le come al eritrocito, que también sería dentro de la extracorpuscular. El diagnóstico siempre nosotros vamos a pedir los índices hematimétricos y una cosa que sí o sí el paciente con anemia hemolítica va a tener es CUMPS positivo, sea él directo o indirecto, pero el CUMPS en la anemia hemolítica va a estar presente. La aptoglobina sérica, en ese caso, es el único caso que va a disminuir, la bilirrubina sube y el LDH sube. Ah, pero ¿por qué el LDH sube? El LDH está dentro de la célula. Entonces, cuando se rompe una célula, ese LDH sale de la célula, entonces sube en la sangre. Siendo así, en resumen, nosotros vamos a tener recuento de glóbulo rojo, la hemoglobina va a estar disminuida, CUMS positivo, aptoglobina sérica disminuida, bilirrubina y LDH disminuido. Ese es el caso clínico que te va a aparecer en el examen y va a preguntar si es una anemia hemolítica o no, o si es de otra causa. En el examen te va a aparecer justo así. Te va a dar el CUMS si está positivo o negativo, pero si ya te dice CUMS, ya es diagnóstico, o sea, te va a dar un paciente con hemoglobina reducida, después te va a tirar una aptoglobina y te va a tirar el LDH que va a estar aumentado. Si te da CUMS, ya es positivo para anemia hemolítica. Nosotros tenemos que buscar la causa. Pero si no te da CUMS, ahí vamos a tener que sospechar por la palidez, ictericia y la esplenomegalia. Generalmente, las anemias hemolíticas, cuando no son farmacológicas, o sea, cuando son de causas genéticas, que ya vamos a ver todo eso, las anemias hemolíticas empiezan a partir de edades tempranas. O sea, hay anemias que los pacientes empiezan a los 6 meses, a veces 2, 3 años. Entonces, es una anemia que empieza ahí bien tempranito de su vida. Esa parte de diagnóstico es la principal. Después nosotros vamos a volver a repasar, eso es solamente una introducción, para después nosotros ingresar a cada causa de la anemia hemolítica. Anemias hemolíticas son básicamente la degradación del glóbulo rojo de manera anómala y excesiva, antes de su vida media. Son anemias hiperproliferativas, quiere decir que yo tengo mi médula ósea funcionante. Tenemos causas de hemólisis extracorpuscular, que son, por ejemplo, las causas infecciones, anticuerpos, destrucción mecánica, eso es lo que vimos antes, que el glóbulo rojo intenta pasar por los sinusoides esplénicos y no puede pasar. Los fármacos, después nosotros vamos a ver los principales fármacos que pueden dar anemias hemolíticas y agentes químicos y físicos, o sea, principalmente son drogas. Hemólisis intracorpuscular ya quiere decir que es en el glóbulo rojo. Entonces, las principales son las hereditarias, que son los déficits enzimáticos, hemoglobinopatías, anomalías de membrana, eso todos nosotros vamos a desglosar, y adquiridas sería, por ejemplo, la hemoglobinuria paroxística noturna y la intoxicación por plomo. Acá podemos ver mejor que cuando hablamos de intracorpuscular, vamos a tener las enzimopatías, glucosa 6-fosfato es la principal, después las hemoglobinopatías, anemia falciforme y talasemia son las principales y lo que hay que saber. No intenten saber todo porque no alcanza el tiempo. Y después las membranopatías sería la eferocitosis hereditaria y la hemoglobinuria paroxística noturna. Esas son las principales que siempre ingresan en el examen. Y después factores extrínsecos, además, o sea, factores que son
extracorpusculares, ahí vamos a tener el hiperesplenismo, cuando el vaso está con su actividad aumentada, entonces degrada más cantidad de glóbulos rojos. Después las anemias hemolíticas autoinmunes, cuando se pega un anticuerpo ahí en la membrana y le destruye acá la hemácia. Y después tenemos las anemias hemolíticas microangiopáticas, que es justamente cuando el glóbulo rojo intenta pasar y no puede pasar y se rompe. Las principales diferencias entre después las anemias extravasculares y las intravasculares son esas. ¿Dónde ocurre la destrucción? Bueno, la extravascular ya hablamos, en el sistema reticular, o sea, en el vaso. Después la intravascular ocurre en la circulación sanguínea, todo eso ya hablamos. Los síntomas generalmente de la extravascular son leves moderadas y la intravascular son síntomas ya muy marcados. La orina en la extravascular va a tener urobilinógeno en orina, o sea, le va a tingir la orina. Y acá en la intravascular es característico que tenga hemoglobinuria. Va a aparecer hemoglobina en la orina, globinas en la orina. Y eso no puede pasar porque la hemoglobinuria, la globina, perdón, es tóxica al riñón. Entonces le puede generar una necrosis tubular aguda, que eso todo nosotros vamos a ver después. Las bilirrubinas, siempre, recuérdense que cuando tenemos destrucción del glóbulo rojo, va a aumentar la bilirrubina indirecta. Y después, los laboratorios, recuérdense que la extravascular, el LDH va a estar aumentado, la aptoglobina disminuida. Y acá también, LDH aumentado y la aptoglobina va a estar ausente. En el frotis después nosotros vamos a ver, y las asociaciones es que la extravascular va a aumentar mi hígado, entonces me va a dar una esplenomegalia, y acá, de lo que hablamos antes, va a necrosar el riñón. O sea, es tóxico al riñón, la globina, entonces daña el glomérulo renal. ¿Cómo se clasifican las anemias hemolíticas? Entonces, para resumir lo que hablamos, y después nosotros vamos a cada una de las causas, es básicamente lo siguiente. Siempre cuando nosotros tenemos anemia hemolítica, nosotros vamos a tener disminución de la hemoglobina y aumento de los reticulocitos. Ah, pero ¿por qué aumenta los reticulocitos? Porque es una anemia hiperproliferativa. Básicamente por eso. Después nosotros tenemos que clasificar las anemias hemolíticas si es una hemólisis extra o intravascular. ¿Cómo nosotros vemos todo eso? Bueno, la hemoglobina plasmática en la intravascular va a aumentar. LDH también va a aumentar. Disminuye la aptoglobina y va a tener hemoglobinuria y hemosideриnuria. ¿Qué quiere decir hemosideриnuria? Hierro en orina. Cuando nosotros degradamos el glóbulo rojo, va a tener la parte de globina y la parte de hierro que van a pararse. Entonces, vamos a tener la eliminación de los dos por orina. En cambio, en la extravascular, o sea, en el vaso, nosotros vamos a tener mayor aumento de la bilirrubina total a predominio de indirecto, va a tener la tinción en orina y también va a tingir más la materia fecal. Entonces, las heces y orina más oscuras. Cuando nosotros tenemos, entonces, reticulocitos aumentados y hemoglobina aumentada, lo que nos resta a pedir es, por ejemplo, un CUMS. CUMS directo, si da positivo, son anemias hemolíticas inmunes, o sea, principalmente las autoinmunes y las medicamentosas. Si CUMS da negativo, y yo tengo una historia familiar, ahí vamos a averiguar si es una anemia hemolítica adquirida o congénita, en la cual nosotros vamos a tener que después diferenciar entre los diversos tipos de anemias. Pero básicamente recuerden que después de CUMS, yo voy a pedir el frotis para saber la morfología eritrocitaria. Acá el secreto está en lo siguiente. Si yo tengo una anemia hiperproliferativa, yo tengo que buscar para ver si no es una hemólisis. Entonces, busco LDH, hemoglobina, tubo de hierro, urobilinógeno, estercobilinógeno y también la bilirrubina. Y después pido CUMS. CUMS positivo, CUMS directo positivo. Ahí yo me voy a las anemias hemolíticas autoinmunes, donde yo tengo anticuerpos. Y si CUMS directo negativo, ahí va a ser adquirido congénito, que son las más frecuentes. Y después yo pido un frotis para garantizar mi diagnóstico, mi sospecha diagnóstica. ¿Cuáles son las complicaciones de esa anemia hemolítica? Bueno, básicamente, imaginen que una fábrica cuando trabaja necesita sustratos. Y cuando viene un virus y le afecta, por ejemplo, el parvovirus B19 que tiene predilección por la médula ósea, nosotros vamos a tener un virus ahí, alguien que está comiendo nuestros sustratos. Entonces va a disminuir los eritroblastos y disminuye los reticulocitos. La crisis aplásica es una de las complicaciones más preguntadas en el examen. Y recuérdense que las crisis aplásicas van a ser generadas por un virus que es el parvo B19, en los cuales van a disminuir los reticulocitos. Pero recuérdense que yo tengo una anemia hemolítica con disminución de los reticulocitos. ¿Sirve yo tratar la parvovirosis? No, porque recuérdense que esa crisis aplásica, como es un virus, el virus viene a ese ciclo y va embora, sale del cuerpo. Entonces, mientras yo tengo una afectación que dura de 7 a 15 días, yo intento aguantar a ese paciente en esa crisis aplásica. En cambio, la otra complicación que puede aparecer es la crisis megaloblástica. Imaginen que si yo tengo una médula ósea con mucha producción de eritrocitos, yo tengo mucha utilización de mis sustratos, vitamina B12, ácido fólico, hierro. Generalmente va a faltar inicialmente el ácido fólico. La vitamina B9 es el ácido fólico que va a faltar para la formación de los eritrocitos. Entonces, si yo no tengo sustrato, va a disminuir los reticulocitos y va a aparecer los neutrófilos plurisegmentados. Cuando aparece en el choice, en el examen,
reticulocitos disminuídos e neutrófilos plurissegmentados, te está tirando para uma anemia megaloblástica. Ou seja, esse é um neutrófilo hipersegmentado. É como seu próprio nome já disse, está com muitas segmentações. Quando dice assim, quer dizer que minha médula óssea não tem ácido fólico. E então, quando diminui o ácido fólico, aí eu tenho uma crise megaloblástica. Ou seja, vai aparecer neutrófilos plurissegmentados, diminuição de reticulocitos e também aumento do VCM. E o RDW vai estar aumentado também, porque eu vou ter maior diferença de tamanho entre os não megaloblásticos e os megaloblásticos. LDH vai aumentar, obviamente, porque nós estamos ante uma anemia hemolítica, a bilirrubina também, e aí consumo de la aptoglobina sérica, justamente porque a aptoglobina é a enzima que lleva, ou seja, é o caminhão que lleva a globina hacia el hígado para ser degradado. Então, se eu tenho uma degradação e tenho muita liberação de globinas, viene a aptoglobina, se une acá com a globina que está suelta, que é tóxica, e lleva ao hígado, aonde vão ser degradados essa globina e essa aptoglobina. Então, eu tenho o consumo de la aptoglobina em los casos de las anemias hemolíticas. Vamos a las anemias hemolíticas congénitas. Eu sei que parece um pouco abstrato, pero agora nós vamos começar a ver cada uma delas e vas a ver como te vai ser sinapses das neuronas já. Isso foi na introdução, agora vamos diretamente a las anemias propriamente dichas. Ou seja, vamos começar por las eferocitoses hereditárias. Ou seja, é uma anemia intracorpuscular. Quando eu digo eferocitosis, eu estou dizendo que mi glóbulo rojo é um esferocito. Generalmente, é a anemia congênita mais frequente e é uma autossômica dominante. A veces no choice já vi que ingressou isso, se é autossômica dominante ou recessiva. Acá, nós vamos ver que a maioria é dominante. Pero basicamente, recuerden que nós vamos ter uma deficiência em la anquirina. Essa anquirina, basicamente, tem um efeito de dar soporte ao glóbulo rojo. Então, quando nós disminuímos a anquirina, disminuímos a quantidade de essa proteína. E quando temos menor quantidade de proteínas, como já dá suporte e volume, temos disminuição do eritrocito. E é aí onde se empieza a formar esferas. E essas esferas são tensas, ou seja, está todo compilado aí apretadito adentro do eritrocito, ou seja, essa é esferocitose. Quando passam ao capilar, ao sinusoide esplênico, rompem. E aí é onde a esferocitose genera uma anemia hemolítica. Quando nós passamos a la clínica, recuerde que o paciente pode vir assintomático, pero generalmente o paciente com esferocitose hereditária viene aparece para nós ante crises hemolíticas ou ante crises aplásticas ou crises megaloblásticas, justamente por processos infecciosos, parvo B19 e consumo de ácido fólico. Recuérdense, asintomático, solo se le pasa algo, le falta algum substrato ou se está ocupando muito substrato ou uma infecção, vai aparecer em nossa guarda. Como vai aparecer desse paciente? Esse paciente vai aparecer com debilidade muscular, palidez cutânea mucosa e muitas das vezes pode ter fiebre. Pero recuérdense que quando nós pedimos um laboratório, vamos pedir hemograma completo com os índices hematimétricos. E quando sospechamos de hemólise, temos que pedir CUMS, LDH, aptoglobina. E depois um frotis para garantizar que está todo aí. Então, no laboratório, o paciente vai ter síndrome hemolítico, que já vimos, que aí vão ter disminuição da hemoglobina, disminuição da aptoglobina, mais uma eferocitose em frotis sanguíneo, ou seja, se vê os eferocitos, isso é um eferocito, se vê que é uma célula já tensa, vai ter positivo a prova de la fragilidade osmótica e pode aparecer os corpúsculos de Royle-Jolly. Esses corpúsculos de Royle-Jolly é justamente o que vocês estão vendo acá. São basicamente corpúsculos que aparecem em la periferia de nosso hemate. O tratamento, no caso de la esferocitose hereditária, vai ser a esplenectomia, generalmente em pacientes que são já maiores de 5 anos. Recuerden-se que é hereditária, ou seja, aparece em menos de 2 a 3 anos. Ou seja, são jovens os pacientitos. E aí vamos começar com a vacunação, antimeningococo, antinemococo, hemófilos e suplementar ácido fólico, justamente porque se o paciente tem uma anemia e está degradando e tem aumento de sua atividade na medula óssea, nós vamos ter que suplementar o ácido fólico para que o paciente não haga uma crise megaloblástica. Assim, a esferocitosis, acá estamos, la clínica, diagnóstico y el tratamiento. Recuérdense que es esplenectomía, vacunación, porque el vaso tiene función protectora, y después suplementar el ácido fólico. Vamos a la próxima anemia hemolítica, que es la anemia por déficit de glucosa y fosfato. Es una anemia también intracorpuscular. Nosotros tenemos una alteración en el cromosoma X, donde hay un aumento de la oxidación de la hemoglobina. Faz con que precipite la metahemoglobina en los corpúsculos de Hens. Bueno, quando nós temos um déficit de glucosa e fosfato, generalmente não nos indica que nós temos pouco déficit de glucosa.
indica que la actividad de esa enzima está disminuida. Entonces, cuando nosotros tenemos una actividad de la glucosa 6-fosfato, nosotros vamos a tener un aumento de la oxidación de la hemoglobina, porque recuérdense, la función de la hemoglobina es oxidar y después reducir. Entonces, es un proceso que cuando llega en el pulmón, agarra el oxígeno, después cuando va a la periferia, suelta. Llega en el pulmón, vuelve, es todo un ciclo. Agarra oxígeno, periferia, suelta y agarra dióxido de carbono. Llega en el pulmón y hace todo eso. Cuando nosotros tenemos déficit de la glucosa 6-fosfato, esa enzima es una enzima protectora. Y cuando tenemos déficit de esa enzima, nosotros vamos a tener aumento de la oxidación de la hemoglobina. Generalmente, la hemólisis va a ocurrir en menos de 20 días. Lo que deveria durar 120 dias, está durando menos de 20, 30 dias. Assim que, quando nós temos déficit de la atividade dessa enzima, nós vamos ter uma maior oxidação, em los quais nós vamos poder ver essa oxidação, porque vai oxidar a parede. Los corpúsculos de Hens, que é o que nós estamos vendo acá, ou seja, são basicamente oxidações de la pared. Lo que pasa es que, quando chega en el vaso, chega essa hemate marcadita acá, com el ketchup, llega el macrófago del vaso, viene, le come y entonces genera una anemia hemolítica, o sea, le está destruyendo el eritrocito, justamente porque ya vino marcada con ketchup. Entonces, el macrófago no va a dejar de comer encima que ya está con salsa todo preparadito ahí. El secreto está que el déficit de glucosa 6-fosfato es una hemólisis que puede generar intra y extravascular, porque esa oxidación de la membrana puede generar un rompimiento de la misma y entonces puede ocurrir tanto intravascular cuanto en el vaso. Lo más frecuente es que ocurra en el vaso por ese proceso acá. Oxida la membrana, se ve los corpúsculos en la periferia y entonces el vaso piensa que es una ensalada con ketchup, entonces va allá y come, degrada ese eritrocito. ¿Cómo se van a presentar esses pacientes? Basicamente são com crises hemolíticas, que generalmente vão estar associadas a infecções acidoses ou fármacos, que vão generar as crises hemolíticas. Ou seja, o paciente de la nada começou a tomar um fármaco, como por exemplo a dapsona, que é muito frequente nós recetar, ou uma nitrofurantoína ou alguma sulfa. O paciente vem a la consulta por alguna infección, nosotros le damos una medicación y entonces empieza a ser la crisis hemolítica. El paciente viene entonces o por una descompensación por esa infección, acidosis o fármacos, o viene propiamente dicho porque empezó a hacer mal. De forma que el diagnóstico es básicamente dosificación de la enzima, o sea, dosificación de la glucosa 6-fosfato, y el tratamiento es evitar los desencadenantes, infecciones, acidosis o fármacos, y el ácido fólico. ¿Por qué nosotros siempre vamos a dar ácido fólico en la anemia hemolítica? Justamente, gente, es una anemia hiperproliferativa. Si yo no tengo sustrato, yo genero una crisis megaloblástica. Entonces, lo más frecuente es que el paciente presente crisis hemolíticas y presente un antecedente, o sea, recuérdense del antecedente. ¿Ok? Es el déficit de glucosa 6-fosfato. Ya las anemias hemolíticas por autoanticuerpos es básicamente cuando nosotros tenemos autoanticuerpos que van a degradar mis glóbulos rojos. O sea, ese anticuerpo le vaya a la hemate y le marca. Pone ahí un anticuerpo que puede ser IgM o IgG. Nosotros vimos antes que las anemias hemolíticas por autoanticuerpos o las inmunomoduladas, nosotros vamos a tener una marcación del glóbulo rojo, llega al vaso y los macrófagos lo destruyen el vaso. Generalmente va a tener activación o IgM o IgG. Si es IgM, es frío, y eso memoricen porque se pregunta en el choice, se pregunta en el examen oral. Si es IgG, es anticuerpos calientes. Generalmente, IgM es intravascular y generalmente IgG es extravascular. CUMS va a estar positivo, siempre va a estar positivo en las anemias hemolíticas por autoanticuerpos, CUMS directo, recuérdense eso, no. A veces el indirecto puede dar negativo, pero cuando nosotros vamos a hablar al respecto de las anemias por anticuerpos fríos, recuerden que son IgM. Son crioaglutininas, o sea, viene el IgM, marca el glóbulo rojo y estimula el complemento. Y ahí genera una destrucción intravascular, o sea, adentro del vaso sanguíneo. Y si nosotros queremos especificar más dónde, o sea, en qué lugar ocurre la destrucción, es en el hígado, solo para recordar eso. Generalmente no se pregunta, solo hay que saber que el IgM es frío, hay una destrucción intravascular, y el IgG es caliente, que es extravascular, o sea, en el vaso. La causa es generalmente idiopática o asociadas a infecciones como la mononucleosis, citomegalovirus y micoplasma. Recuérdense de la mononucleosis y citomegalo. Generalmente es pregunta de choice. El tratamiento de las anemias hemolíticas ya es más fácil, por anticuerpos fríos. Como nosotros vimos, si la destrucción es intravascular, no me sirve de nada remover el vaso. Yo tengo que tratar básicamente la causa y le empujar un poquito de corticoides para disminuir su sistema inmune. Y también podemos utilizar inmunomoduladores, como por ejemplo el rituximab asociado a corticoides más tratamiento de la causa para disminuir el sistema inmune de nuestro paciente. Entonces, la esplenectomía
generalmente no tiene efecto. No sirve de nada remover el vaso si la distribución es intravascular, más específicamente acá en el hígado. Ya las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes son extravasculares, o sea, son IgG. Son las más frecuentes y las hemólisis ocurren a temperaturas fisiológicas. Generalmente se asocian a procesos linfoproliferativos. Acá estrellita, porque eso se pregunta. ¿Cuáles son los procesos linfoproliferativos? Es la leucemia linfoide crónica. Puede aparecer asociada a lupus, que ya es una enfermedad reumatológica, y puede estar asociada a fármacos como las penicilinas, las sulfas y la alfa-metildopa. El tratamiento acá es un poquito distinto, porque nosotros vimos, bueno, es en el vaso y nosotros tenemos una causa. Entonces, primero vamos siempre a empezar por el tratamiento de la causa, más un corticoide, porque si es inmune, yo tengo que disminuir el sistema inmune para no atacar más mi glóbulo rojo. Entonces, corticoide más tratamiento de la causa, agregamos rituximab. Si no funciona con rituximab, que es un inmunomodulador, ahí sí, en ese caso de anticuerpos calientes, ahí sí va a funcionar la esplenectomía. Básicamente, se saca el vaso si el rituximab no es efectivo. Acá yo puse mal. Acá dice que después del rituximab, pero recuérdense que si con rituximab yo no tengo efecto, tengo que sacar dónde está mi hemólisis, que es dentro del vaso. Ya la hemoglobinuria paroxística noturna o enfermedad de Marquia-Fava es de causa idiopática, o sea, nosotros no tenemos causa. La clínica, generalmente el paciente con hemoglobinuria paroxística noturna va a aparecer con hemólisis y trombosis, o sea, generalmente las trombosis van a ser en extremidades, cerebro y venas suprahepáticas o venas mesentéricas. Pero recuérdense que la hemoglobinuria paroxística nocturna, nosotros no tenemos una explicación. Se sospecha cuando el paciente aparece con cuadro de hemólisis asociado a trombosis o pancitopenia a repetición. Cuando el paciente presenta con ese cuadro de hemólise y con obstrucción periférica, nosotros tenemos que pensar en la famosa hemoglobinuria paroxística nocturna, que todavía no se sabe la explicación del por qué. Hay gente que dice que es idiopática, hay gente que ya dice que descubrió la causa, pero se sabe que está asociado con el CD55 y CD59 de la hemoglobina. Entonces nosotros tenemos que ver la deficiencia del CD55 y CD59 en la hemoglobina para diagnosticar hemoglobinuria paroxística noturna. Y el tratamiento acá cambia de lo que ya vimos. Antes utilizábamos rituximab y acá vamos a utilizar el eculizumab. El eculizumab es un anti-C5, o sea, impide el complemento en la parte de C5. Y si no funciona eso, nosotros vamos a hacer trasplante de médula ósea. El secreto acá de la hemoglobinuria paroxística noturna y lo que más pregunta es básicamente que es un diagnóstico de sospecha cuando el paciente aparece con hemólisis, o sea, patrón hemolítico en el hemograma, más trombosis a repetición, ACV, trombosis de vena mesentérica, vena suprahepática, lo que sea. Pero sepan que la hemoglobinuria paroxística nocturna no tiene causa definida, o sea, es idiopática. ¿Saben que es una alteración en la formación del eritrocito allá en la médula ósea con la célula pluripotencial? Hay una alteración de ese CD55 y CD59. Lo que más se pregunta en el Choice es básicamente el diagnóstico que se hace con la citometría de flujo. Y eso quiero que tengan estrellita ahí porque eso sí o sí preguntan en el Choice. Citometría de flujo, sepan CD55 y CD59. Yo sé que la mayoría de las cosas hasta ahora están muy rebuscadas, pero traté de resumir al máximo esa clase. Yo sé que es una clase larga, pero sepan que cuando nosotros hablamos al respecto de alteraciones enzimáticas, todo eso lo que nosotros vimos y la hemoglobinuria paroxística nocturna, recuérdense que son afectaciones de la membrana o déficit enzimático. Y acá nosotros vamos a tener las hemoglobinopatías, que acá son las dos principales y las que más se preguntan en el examen, que es al respecto de la anemia falciforme y las talasemias. Vamos a empezar entonces por la anemia falciforme. La anemia falciforme es una enfermedad hematológica autosómica dominante más común en el mundo. Genera una anemia extravascular. Vamos a tener la formación de una hemoglobina anómala, que es la hemoglobina S, y va a hacer con que el glóbulo rojo tome una forma de os. Acá está el glóbulo rojo de la anemia falciforme. Tiene una forma de os, o sea, de foice. Eso, cuando llega acá en las bifurcaciones, esa forma de foice no puede pasar y entonces rompe mi vaso. El tema es que, aparte que tiene una forma anómala que va reventando todo, parece que va a enganchar, tiene una característica que parece que tiene un pegamento arriba, o sea, en su membrana. Y cuando tiene ese pegamento en la membrana, se pega con mayor facilidad a la otra que viene por detrás. Entonces, con frecuencia, producen infartos, o sea, obstrucciones, tanto arterial cuanto venoso, y entonces genera la
suboclusión o la oclusión completa de los vasos sanguíneos. Entonces, el globo rojo pierde la capacidad para moldarse y entonces la hemoglobina desoxigenada va a precipitar esa forma anómala acá. ¿Cómo se presenta un paciente con anemia falciforme? Es muy variable. A veces puede venir con crisis álgica, a veces puede venir con asintomático, pero recuérdense que todo va a depender de la cantidad de hemoglobina S que el paciente presenta. Nosotros ya vimos que es una hemoglobina anómala y cuanto mayor la cantidad de hemoglobina S, mayor es la clínica del paciente, o sea, el paciente va a presentar más manifestaciones clínicas. Recuérdense también que el diagnóstico es después de los 6 meses, porque justamente el paciente tiene hemoglobina fetal que va a suplir la cantidad de hemoglobina S que se está siendo formada. Entonces, por los primeros 6 meses, el paciente está seguro y después empieza con las características clínicas que nosotros ya vamos a ver acá del paciente con anemia falciforme. Generalmente los pacientitos que son es diagnosticado entre los 6 años y hasta 2, 3 años, generalmente van a presentar, la primera manifestación clínica es el síndrome mano-pie. El síndrome mano-pie básicamente son inflamaciones, o sea, dactilitis de los dedos distales. Entonces van a hinchar los dedos, o sea, va a quedar más hinchadito ahí. Y generalmente, aparte de esa inflamación, va a tener infartos óseos. Justamente vimos, si la hemoglobina tiene una forma de os, lo que pasa que tiene encima un pegamentito acá arriba, eso se pega a la otra que tiene forma de oso. Entonces genera infartos óseos. Por eso que el paciente va a tener dactilitis y también signos y síntomas de inflamación, tanto en los dedos de las manos cuanto de los pies. El secreto acá está en lo siguiente. Si nosotros, cuando tenemos una anemia falciforme y no diagnosticamos acá en las edades tempranas, el paciente puede venir a los años, o sea, un poquito más viejo, con los famosos síndromes dolorosos. Y eso es pregunta de choice. Agudos o crónicos. Lo más que quiero que sepan es que el paciente puede tener síndrome torácico agudo, síndrome mano-pie, crisis álgicas y secuestro esplénico. Eso ya vamos a ver. Crónicos van a ser generalmente asociados a articulaciones, artritis, artropatías y después necrosis aséptica avascular. Lo más frecuente son los agudos y así que viene un paciente con anemia falciforme para nosotros. Recuérdense, síndrome mano-pie es a los 6 meses hasta 2, 3 años y después síndrome torácico agudo es un dolor agudo súbito que ya vamos a ver, pero básicamente el paciente viene de mayor edad ya, cuando tiene una crisis falciforme. En la anemia falciforme nosotros vamos a tener los drepanocitos. Los drepanocitos básicamente se dan, como ya hablamos, por una mutación autosómica recesiva de la cadena beta de la hemoglobina. Entonces vamos a tener formación de la hemoglobina S. Esos drepanocitos van a la microcirculación y van a ser crisis vasooclusivas, produciendo isquemia y necrosis. Eso todo nosotros ya vimos, ya hablé. Lo importante acá es que las crisis dolorosas es la clínica más frecuente que el paciente va a presentar y después la inflamación dolorosa de manos y pies, ahí a los 6 meses hasta 2, 3 años. Y la hemólisis, recuerden que puede ser intra o extravascular. Intravascular, ya vimos que es cuando pasa por bifurcaciones y ahí se rompe, y extravascular es en el vaso. Básicamente así que aparecen las anemias falciformes. Y ya estamos terminando nuestra clase. Las crisis álgicas. Es característico de la anemia falciforme. Yo ya tuve una guardia que ya ingresó un paciente así. Es terrible, el paciente llora. Y el tema es que nosotros no tenemos mucha cosa que hacer. Tenemos que esperar que pase esa crisis y tratamiento de la causa. El tema es que duele porque le falta oxígeno. O sea, la crisis álgica es una crisis de dolor. El paciente viene básicamente porque tiene una vasooclusión o una subvasooclusión, generalmente por esos drepanocitos ahí que son, tienen formas anómalas y encima tiene un pegamentito ahí. Entonces genera vasooclusión y le va a doler. Y cuando nosotros tenemos una hemólisis de estos drepanocitos, vamos a tener una posible febrícula, porque generalmente cuando estamos generando destrucción de los remates, generamos un proceso inflamatório, y ese proceso inflamatório puede subir un poquito la temperatura. Recuérdense que lo más frecuente son infartos óseos, o sea, va a afectar huesos y articulaciones, por eso que duele todo el cuerpo, y son desencadenados, recuérdense de eso, por favor, son desencadenados por procesos infecciosos, deshidratación, ejercicio y hipoxia. Cualquier de estos puede desencadenar una crisis álgica. El secreto acá está en lo siguiente. El paciente con anemia falciforme tiene clínica dependiente de la cantidad de hemoglobina S formada. Si yo tengo destrucción de mi hemoglobina normal, yo tengo un aumento súbito y repentino de esa hemoglobina S, yo voy a tener más eritrocitos en forma de os. Y cuando yo tengo mayor cantidad de eritrocitos en forma de os, mayor la chance, el riesgo de veno-oclusión. Y acá está el secreto de la cosa. Cuando yo tengo veno-oclusión, generalmente va a tener veno-oclusión ósea y entonces va a tener dolor en todo el cuerpo. Es característico de la crisis álgica. El tema es que cuando él tiene más de 3 crisis por año, es un peor pronóstico, y el paciente que es falcémico, o sea, tiene anemia falciforme y hace un pico de fiebre, yo siempre
tengo que internar, es obligatorio internar, porque justamente yo teniendo fiebre, yo tengo una infección. Si yo no trato esa infección, el paciente hace mayor hemólisis. Cada vez más va destruyendo los eritrocitos y cada vez más va quedando la hemoglobina S aumentada. Y cuanto mayor a hemoglobina S, mayor el riesgo de ACV isquémico, ACV hemorrágico, infarto renal, isquemia crónica en los riñones e infartos óseos. Por ejemplo, la necrosis aséptica de la cabeza del fémur o vértebras en boca de pescado. Pero básicamente recuerden que las crisis álgicas son desencadenadas por algún proceso infeccioso, frío o deshidratación, o hasta mismo ejercicio. Y recuerden que si el paciente hace fiebre, yo tengo que internar sí o sí. Es obligatoria la internación de mi paciente. El secuestro esplénico es otra complicación que mi paciente puede presentar cuando tiene anemia falciforme. Generalmente se da en niños y ocurre cuando yo tengo una vasoclusión adentro del vaso. Generalmente ocurre cuando yo tengo secuestro esplénico, mi vaso ya no funciona más, entonces yo tengo un riesgo aumentado a infecciones, principalmente por salmonela, y eso va a entrar en el choice. O hasta mismo en el oral te pueden preguntar, cuando yo tengo un secuestro esplénico, ¿cuál es la principal bacteria, el principal germen que me puede generar una infección? En ese caso, de la anemia falciforme, es la salmonela. Después tenemos streptoneumoniae, Haemophilus influenza, pero básicamente recuerden la salmonela acá en el secuestro esplénico. La anemia va a ser aguda, o sea, va a generar un descenso de la hemoglobina mayor de 2 gramos por decilitro, va a tener plaquetopenia, o sea, disminución de la plaqueta, y va a tener reticulocitosis, porque recuérdense, secuestro esplénico, el vaso está secuestrando toda la hemoglobina. Entonces, si el vaso está secuestrando, está sosteniendo ahí con él, yo voy a tener una esplenomegalia. El vaso va a agrandar de tamaño. El tratamiento básicamente es hidratación y transfusión a ese paciente y yo voy a tener reticulocitos aumentados. Acá está mal, ¿sí? Yo voy a tener reticulocitos aumentados. Justamente porque mi vaso está secuestrando, entonces mi médula ósea empieza a fabricar. El secuestro esplénico yo voy a tener esplenomegalia, o sea, agrandamiento del vaso. El síndrome torácico agudo, por su vez, es como si fuera una neumonía, una neumonía. Recordad eso. El paciente va a presentar dolor, fiebre, hipoxemia y opacidad pulmonar nueva. O sea, imaginen que es un cuadro de neumonía, pero el paciente va a tener anemia falciforme. Y en ese caso nosotros tenemos que hacer diagnóstico diferencial con las neumonías, justamente porque el paciente puede estar teniendo una crisis álgica, o sea, un síndrome torácico agudo, o puede estar teniendo básicamente una neumonía. La causa es la infección. ¿Por qué? La infección va a hacer con que precipite los drepanocitos y entonces esos drepanocitos van a hacer crisis de vasooclusión. Pero otra causa que también puede estar presente son las embolias grasosas, justamente porque cuando nosotros tenemos aumento de la rigidez de mi eritrocito, o sea, alteración de la forma, ese eritrocito va a generar una oclusión de la microvasculatura acá en la médula, o sea, va a generar infarto óseo. Ese infarto óseo que es generado por el drepanocito va a generar secreción de fosfolipasa. Esa fosfolipasa es la famosa grasa, en la cual va a llegar al pulmón, va a generar una embolia grasa y va a dar un síndrome torácico agudo, o sea, va a dar básicamente una opacidad pulmonar nueva junto con hipoxemia. La infección pulmonar ya afecta directo al pulmón. Y entonces recuérdense que las infecciones precipitan la destrucción de la hemoglobina cuando tenemos alteración del sistema inmune. El paciente va a presentarse entonces con dolor torácico, fiebre, hipoxemia, opacidad pulmonar nueva. O sea, es como si fuera una neumonía. Recuérdense la embolia grasosa, porque ele va a preguntar sí o sí. Después, hiperidratación y hipoxemia también son causas de síndrome torácica aguda. Y el tratamiento es básicamente una hidratación a nuestro paciente, antibiótico, terapia empírica, porque recuérdense, tiene fiebre. Todos los pacientes falcémicos, cuando tiene fiebre, yo tengo que internar si tiene fiebre. Aí vão empezar a suplementar oxígeno si necesario, kinesioterapia y la profilaxis para no generar nuevos casos, sea de neumonía que van a desencadenar síndrome torácico agudo. Ahí sí nosotros vamos a la vacunación para Haemophilus influenza y neumococo. Imagina que nosotros estamos de guardia y entonces llega un paciente con crisis falcémica. ¿Qué nosotros vamos a hacer después? O sea, ¿cómo va a ser el tratamiento a largo plazo de nuestro paciente con anemia falciforme? Recuerden siempre que el paciente con anemia falciforme va a tener una disminución de su sistema inmune. Entonces nosotros vamos a tener que hacer la vacunación de ese paciente de acuerdo al calendario de vacunación de Argentina. Después vamos a hacer antibiótico profilaxis con penicilina V hasta los 5 años de edad. Recuerden que la anemia falciforme es diagnosticada temprano. Vamos a suplementar ácido fólico porque justamente va a tener una anemia hiperproliferativa y vamos a hacer probablemente un programa de transfusión crónica dependiendo de la cantidad de hemoglobina S que mi paciente tenga. Recuerden que anemia falciforme es igual a hemoglobina S. Cuanto mayor la hemoglobina S, mayor la clínica presente en mi paciente. Bueno, ese programa de transfusión es básicamente y se explica de la siguiente forma. Nosotros les vamos a programar transfusiones para justamente no hacer con que esa hemoglobina S aumente de manera con que genere crisis álgicas, o sea, crisis por venooclusión. Nosotros así
Con la transfusión logramos un aumento de las hemoglobinas que no son alteradas, que no son deficientes. Entonces hacemos profilaxis primaria y secundaria de una CV, por ejemplo, o sea, de casos de veno-oclusión. Después, podemos utilizar la hidroxiurea, porque la hidroxiurea aumenta la hemoglobina fetal. Y recuérdense que los pacientes hasta los 6 meses, nosotros tenemos hemoglobina fetal. Entonces es un factor protector. La hidroxiurea, nosotros vamos a dar a los pacientes que tienen más de 3 crisis al año y si tienen antecedente de síndrome torácico agudo, síndrome de veno-oclusión torácica. Entonces, ese paciente que vino para nosotros con la crisis, se va a ir básicamente con vacunación completa para ese paciente, antibiótico profilaxis, ácido fólico. La programa de transfusión crónica, solo hablen si les pregunta, si no, no hablen, pero sepan de la hidroxiurea. La hidroxiurea, sumado a los 3 puntos que ya hablamos, sí o sí es sumamente importante a los pacientes que tienen anemia falciforme y es eso lo que se pregunta en el oral. ¿Cómo le tratas de manera crónica el paciente con anemia falciforme? Bueno, vacunación, antibiótico, ácido fólico y la hidroxiurea. Listo, ya está el tratamiento del paciente falcémico. Ahora, para finalizar, casi finalizando ya, vamos a las talasemias. Bueno, en resumen, la talasemia es cuando hay una disminución de la producción de las cadenas de hemoglobina. Y ahí vamos a tener dos tipos, la alfa y la beta talasemia. La beta talasemia, vamos a empezar por esa que es la que más se pregunta. La alfa no tanto, pero la beta talasemia es la que más se pregunta. Sepan que nosotros siempre vamos a clasificar la beta talasemia en menor, intermedia y mayor. Eso se refiere a la cantidad de cadena beta que va a producir el cuerpo del paciente. Por ejemplo, vamos a empezar para la que no produce nada o casi nada de cadena beta, que es la beta-talasemia mayor, o anemia de Cooley también puede aparecer en el choice, por eso puse acá. En la anemia de Cooley, o la beta-talasemia mayor, nosotros no tenemos ninguna producción de cadena beta. Entonces, si yo tengo disminuido mi cadena beta, mi hemoglobina 1 disminuye, aumenta mi hemoglobina 2, y la hemoglobina F también va a aumentar. Y es una de las características de la beta-talasemia. La clínica, el paciente va a tener malformaciones óseas, hepatoesplenomegalia y eritropoyesis extramedular. Mi zona de mi fábrica está localizada en la médula ósea. Y cuando yo tengo una beta-talasemia, yo voy a intentar generar glóbulo rojo, o sea, cadena beta, en cualquier otro lugar. Entonces yo voy a tener eritropoyesis extramedular y es por eso que aumenta el tamaño del vaso. El vaso y el hígado intentan producir esa cadena beta. Entonces aumenta el tamaño del vaso. También puede presentar masas paravertebrales junto con ese síndrome hemolítico. El diagnóstico se hace básicamente con electroforesis, o sea, yo voy a tener disminución de la hemoglobina A1, aumento de la hemoglobina A2 y aumento de la hemoglobina F, y va a tener una anemia grave. Justamente, no produce ninguna cadena beta. La anemia va a ser leve, moderada o grave. Bueno, si no produce ninguna, va a ser grave. El paciente va a tener una hemoglobina de 3 a 5 gramos por decilitro. El tratamiento es hidroxiurea, transfusión y trasplante de médula ósea. O sea, hidroxiurea para aumentar la hemoglobina F, transfusión para aumentar la hemoglobina y trasplante de médula ósea justamente para, yo tengo que estimular la producción de cadena beta. Si yo no tengo nada de cadena beta, yo tengo solo cadenas A. Y cuando tengo solo cadena A, es una hemoglobina no funcionante, que no me sirve de nada. Entonces la anemia acá es una anemia grave. Miren acá, la beta-talasemia mayor o anemia de Cooley, tenemos daño en ambos genes de la beta-hemoglobina. Entonces, el paciente va a tener una hemoglobina muy reducida, menor de 3 o a 5 gramos de decilitro, casi que incompatible con la vida, y va a tener reticulocitos elevados y aumento de hemoglobina A2 y hemoglobina F. Eso es lo que caracteriza la beta-talasemia mayor o anemia de Cooley. Y también puede aparecer esa forma, esa cara de esquilo. Después, la beta-talasemia menor es la variante más frecuente, pero lo que más se pregunta es la mayor. Es una anemia microcítica con RDW normal, o sea, la menor. Acá arriba nosotros vamos a tener daño solamente en un gen. O sea, es asintomático y va a tener aumento de la hemoglobina A2 y hemoglobina F. Va a tener microcitosis y CHCM normal y las células en diana. Eso es lo característico acá en la beta-talasemia menor. El diagnóstico entonces va a ser una anemia leve. Recuérdense que si yo tengo un poquito de cadena beta, yo voy a tener una anemia leve, generalmente entre 10, 11 ahí, gramos por decilitro, hasta 9. La hemoglobina, RDW va a estar normal. Y el frote yo tengo característico las células de indiana y punteado basófilo. Y la electroforesis, yo voy a tener aumento de hemoglobina A2 y también aumento de la hemoglobina F, como nosotros habíamos visto antes. El tratamiento no necesita tratar. ¿Por qué no necesito tratar? Justamente porque es una anemia leve. Si fuera una anemia moderada severa, ahí sí nosotros tratamos. Pero como es leve, nosotros no la tratamos. Lo que más se pregunta es la beta-talasemia mayor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las alfa-talasemias y las beta-talasemias? Bueno, la alfa está en el cromosoma 16 y la beta está en el cromosoma 11. Recuérdense la forma de presentación de la beta, que es la menor, intermedia y la mayor. Y la alfa-talasemia, el paciente puede ser un portador silencioso, una alfa-talasemia menor, que es cuando el paciente ya presenta células en diana, una enfermedad de la hemoglobina H, que son 4 cadenas beta. Entonces, rarísimo caso de aparecer, pero puede aparecer. Y en el caso de drops fetal, recuérdense de la hemoglobina de Barth. Y drops fetal
hemoglobina de Barr, eso entra en el examen Choice. En el oral no tanto, pero acá en el Choice sí o sí entra de la alfa talasemia y drops fetal, es la hemoglobina de Barr. Pero básicamente eso es lo que se pregunta así de talasemias. Son deficiencias cuantitativas de la producción de esas cadenas de hemoglobina, o sea, no produce cantidad adecuada, entonces o falta alfa o falta la parte beta ahí de la hemoglobina. Para finalizar, estamos casi finalizando, la diferencia entre la alfa y la beta es básicamente que las dos son de herencia autosómica recesiva. En la alfa yo tengo ausencia de cadena alfa, en la beta ausencia de cadena beta. En la alfa es desde el nacimiento y la beta va a aparecer en la clínica después de los 6 meses. La patogenia de la alfa hay un incremento de las cadenas beta, formando la hemoglobina H, y la beta yo tengo un incremento compensatorio de la hemoglobina 2 y la hemoglobina F. La clínica, generalmente la alfa presenta ictericia persistente, esplenomegalia, puede tener síndrome anémico severo, hipoxia y hasta mismo muerte intraútero. Todo eso es intraútero. Y en cambio la beta talasemia, justamente porque empieza después de los 6 meses, el paciente va a tener fase en ardilla, como vimos antes, en esquilo, fractura patológica, cráneo en cepillo, ictericia y esplenomegalia. Los tipos de anemia acá van a ser similares, o sea, yo voy a tener tanto en la alfa como en la beta anemia microcítica y hipocrómica, y la electroforesis es el diagnóstico acá de elección para ambas, electroforesis de la hemoglobina. ¿Cuáles son las complicaciones de las dos? Hemosiderosis. Justamente, yo tengo acúmulo de hierro en los tejidos. Eso es básicamente la diferencia entre alfa y beta talasemias. Bueno, yo creo que la clase quedó un poquito larga, pero pudimos ver lo que más se pregunta en los exámenes. Recuérdense siempre de las alfa y beta talasemias y también recuérdense de la anemia falciforme. Es lo que más se pregunta. Después, glucosa sin fosfato, alteraciones de la G6PD, son cosas específicas lo que más se pregunta. Pero anemia falciforme, sí o sí en el oral, va a entrar en el choice, va a entrar las cositas ahí que nosotros vimos hoy. Bueno, muchísimas gracias por tu atención, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima clase.